Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta segunda entrega de nuestra segunda serie de especiales Offbeat. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y particularmente emocionado por el invitado que tenemos de nuevo, Jorge Servín. Hola. Muchas gracias Hola, por Bischoff. acompañarnos una vez más aquí. Gracias. En verdad, es un honor tenerte en Offbeat. No, hombre, es un gusto estar acá. Antes de comenzar con esta segunda parte, quisiera agradecer de nuevo a toda la gente que ha hecho posible esto y dar un poco de honor a quien honor merece. Gracias a la gente en Somus, el estudio donde estamos grabando esto. Muchas gracias a Chuck por todas las facilidades que nos dio. También gracias a la gente de Tecrea por prestarnos este increíble set de micrófonos Mojave y Blue con el que estamos microfoneando la batería de Jorge. También muchas gracias a nuestros amigos de Visual Mates, Adrián, Martín y Laura, que lamentablemente no pudo estar aquí, pero que nos han apoyado desde siempre. Bueno, pues arranquemos con esta segunda parte. Jorge, ¿por qué no nos platicas primero un poco cómo ha sido esta experiencia que has tenido? ¿Cómo se inició? ¿Cómo ha sido tu proceso en el instrumento y cómo ha sido tu desarrollo? Híjole, es una pregunta bastante amplia, pero para ser un poco preciso, pues descubrí la batería así porque obra del Espíritu Santo, porque mi familia no son músicos, ¿sabes? O sea, muchos amigos míos tienen familia de músicos. Es como un acercamiento más común cuando, no, pues yo veía a mi papá tocar, lo que sea, bla, bla. No es mi caso y a mí me llamó la atención, escuchaba la música, me gustaba la batería y fue como molestar a mis papás para que me compraran una batería durante un par de años y sucedió un año, ¿no? Y el proceso pues ha sido así, muy intuitivo. En realidad tampoco vengo de una escuela, o sea, no puedo decirte que estudié en tal o cual universidad. Obviamente bueno, he estudiado a mi manera, pero no en un rollo académico así 100%. Entonces ha sido como intuitivo y ha sido... por lo mismo siento que me ha llevado por lugares como creativos y diferentes, que al final veo que puede ser una ventaja y una desventaja, ¿no? Tener como ese camino, porque desarrollas tu propia onda a la manera que entiendes más o menos qué es, pero por otro lado, pues también puede ponerse difícil, porque hay momentos donde necesitas una guía, ¿no? Pero que en parte la has tenido, ¿no? Estudiaste con algunas personas, tuviste Sí, algunas clases por ahí. sí. Realmente, obviamente he tenido como acercamiento con otros bateristas o sea, Hernán Hecht o Gabriel Puente son un par de ellos que están como muy activos en esta misma escena. Pero fueron como pocas clases que me ayudaron muchísimo, pero nunca fui como tan clavado de decir voy a ir con cierta constancia a mis clases o etcétera. ¿Y cómo funciona eso? Porque al no tener tal cual algo que te vaya dictando el siguiente paso, ¿cómo fuiste tú dando estos pasos? O sea, ¿cómo te fuiste metiendo en esto? Pues en realidad, o sea, porque me gusta mucho, o sea, me gusta mucho la música y jamás quise alejarme de ella. Y por supervivencia, o sea, por decir, yo quiero seguir en este rollo, pues tengo que resolver ciertas situaciones, ¿no? Entonces, la primera vez que me pusieron no sé, un click track con una secuencia, bla, 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 dije, wow, o sea, yo no sabía que esto existía y era una audición, por ejemplo, ¿no? Y como pude, me salvé y bla, 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 y después volví a hacerlo y fui entendiendo y fui como así resolviendo situaciones, igual un papel, así, un chart. O sea, yo sabía como cosas muy elementales, pero también, pues, o sea, a veces un chart ahí que dices, no sé, no tengo idea cómo se lee eso, pero escucho la música y me doy una idea de más o menos qué debe pasar, toco eso, me llevo el chart a mi casa y entiendo o pregunto a alguien qué es y ya, ¿no? O sea, como literal supervivencia en muchos casos. Y bueno, ahorita mencionabas que justo tú no tuviste un papá músico, pero por un rato y a lo mejor en algún universo paralelo, Jorge sí siguió los pasos de su papá, ¿no? Ibas a ser piloto. Ajá, ¿Y qué pasó ahí? pues ganó la música. ¿Por qué? O sea, ¿cómo fue ese? ¿En qué momento decidiste? Pues empecé a tocar batería más joven, como a los 14 años aprox. Y más bien, o sea, no lo sabía entonces, pero ahora es muy obvio para mí que era lo mío, ¿no? O sea, es algo que descubres y dices, esta es mi onda. Pero me daba miedo, sobre todo porque no tenía una guía de alguien que dijera, bueno, esta persona vive de hacer música o esto. Yo no tenía ni idea que era eso. Y obviamente también pues es una profesión bien padre, ¿no? La aviación desde niño, ver aviones, bla, bla, bla. Entonces cuando llegó el momento de estudiar algo más en forma, fue como, bueno, la aviación. Pero ese momento se dio junto con otro momento en mi vida musical en el cual empecé a tocar mucho y como empezar a salir como de
medio que gira con algo. Y hubo un momento en el que dije, bueno, más bien tengo que imaginarme mi vida tocando o mi vida volando. ¿Cuál es? Y fue tocando. Súper, pues qué bueno que así se dio y que ¿Quién estamos sabe? en ese universo. Pero, y hoy, por ejemplo, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué nos vas a platicar hoy? Pues una especie de manera de ver. Siempre esto viene un poco porque doy clases de batería. ¿En dónde? Doy clases particulares, así en casa y también en una universidad, en la Universidad Panamericana. Y muchas veces los alumnos es como, bueno, tenemos estos libros con bonches de rudimentos, pero ¿qué podemos hacer con ellos, no? Entonces, es un poco como una manera de ver eso desde un punto de vista un poco más creativo y también he descubierto que te lleva a tocar cosas que no normalmente vendrían a tu cabeza. ¿Y exactamente qué concepto es este? Es el concepto de expansión y contracción rítmica, por llamarlo de alguna manera, pero tiene que ver más con hablar como de subdivisiones, donde usamos subdivisiones que no usamos tan comúnmente como cosas no binarias, por así decirlo, 5, 7, quizás 9, pero 5 y 7 es un buen lugar donde podemos entretenernos. Pero nos puedes mostrar un poquito como de qué va esto, o sea, Claro. cómo entra la contracción o la expansión. Claro, primero creo que hay que entender como justo esa subdivisión, la manera de dividir el tiempo en diferentes unidades Okay. rítmicas. Tengo un ejercicio que suelo dar a mis alumnos, que es en el practicador, y que más que ser un ejercicio así realmente, ¿sabes? Como muy Técnico, retador, técnico hablando, es como algo más mental y es pasar por todas esas subdivisiones para tenerlas como muy claras en la cabeza. Entonces quizás convenga hacerlo ahora. Sí, claro. Ok. El ejercicio consiste en tocar todas las subdivisiones de la unidad a una subdivisión de 8 notas por cuarto. Es decir, voy a empezar tocando cuartos, cada clic obviamente un golpe. Voy a tocar un compás de cada una hasta llegar a 8 y luego de 8 hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 notas por clic. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Esto sirve para reafirmar como todas esas subdivisiones dentro del tempo. El ejercicio es este. Y una vez que tenemos dominados ya todas estas subdivisiones, ¿cómo lo vamos a aplicar exactamente? Pues es un poco lo que le pone como ese extra y esa variación a los rudimentos que solemos ver de un modo u otro. Los utilizo para crear beats a partir de los rudimentos, que quizás muchos de nosotros ya lo hacemos, pero usando esta idea de agrupar dentro de otras subdivisiones, genera beats dentro de otro grid, otro compás de entrada, y obviamente con un feel y una idea diferente. Simplemente viene de otro lado y genera ideas diferentes. Por eso me gusta. ¿Podríamos ver como un ejemplo de cómo lo aplicas? Sí, ahora podría pensar en una combinación de 2 paradiddles y luego un paradiddle diddle. Ok. Eso generaría esto. Si lo toco acá, por ejemplo... ¿De acuerdo? Uh-huh. Lo toco acá, quizás es más claro. Ahora, algo que suelo hacer con esto es orquestarlo de algún modo. Entonces mi mano derecha va a ir a los hi-hats, mano izquierda a la tarola, y siempre que mi mano derecha toque algo, en este caso voy a tocar bombo, ¿ok? Misma digitación, diferente orquestación. Ahí está. Ok,
Mismo beat, ahora con un clic, es esto. ¿Ok? Eso de entrada genera ya un compás irregular, que si nos ponemos a contar y cuadrarlo, es un 7. Taca, tiki, taqui, tata, tica, tiki, tata. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En este caso el clic estaba en cuartos, ¿no? Pero es eso, es un 7. Entonces de entrada ya genera un beat que normalmente no tocamos como 7 o cosas fuera de 4 o 3. Bueno, no todos nosotros. Quizás hay quien sí esté muy clavado en esa onda. Yo no lo estaba y esto me ayudó. Entonces, eso va por un lado interesante. Y luego decidí pensar, bueno, ¿qué otra cosa puedo añadir? Simplemente pensando desde el lado de los rudimentos, etc. A este beat, por ejemplo, ponerle lo más simple, 2 dobles, ¿no? Al final de esa cadena de rudimentos. Son como cadenas de rudimentos. Voy a tocar otra vez el beat con esos 2 dobles extras. ¿Ok? Eso generó otro compás que es diferente y que tampoco solemos tocar, que es un 9. Ok. Esto es tupa tu tu pa tu ta ta tuca tu cu tu tu ta 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 tuca tu tu pa cu ta ta. Y la orquestación es un poco, podría seguirlo haciendo en los hats, ¿no? Como al final ese doble. Y estaría interesante, ahora decidí hacerlo acá. Todo en la tarola. Sí, para que generara algo diferente. Ok. Pero es eso. Ahora, si dentro de este concepto que de entrada ya está un poco, bueno, diferente, tenemos si vemos como el beat escrito, el para diddle diddle, ¿cuántas notas son? 6. Exactamente. Entonces, dije, bueno, ¿por qué esas 6 notas? ¿Qué podemos hacer con esas 6 notas? Bueno, pensarlas también como un seisillo, quizás, Ok. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si pensamos ese para diddle diddle como un seisillo, con esa misma cadena de rudimentos? Quedaría esto. Ahorita al adaptar la frase bueno, esa pequeña palabrita seisillos, la frase completa se vuelve en 4, ¿no? Ajá. Se acomoda a un rollo binario en 4. Y ahí es donde viene este asunto como de la compresión rítmica, ¿no? Puede ser Sí, que una un poco. más... Exacto, es una frase más larga y se aplasta para caber dentro de esos 4 bits. Y realmente, bueno, el concepto se puede aplicar a cualquier combinación de rudimentos, ¿no? O sea, podrías incluir... Claro, depende mucho de la cantidad de notas. Por ejemplo, aquí estaba pensando que a lo mejor el final que tiene estos dobles, añado una nota más, son 5 notas y pienso en un 5 dentro de eso, ¿no? Es decir... Y en este caso, después del seisillo, tienes un cinquillo ahí, ¿no? Ya estás incorporando grupos de 4, 6 y 5 dentro del mismo grupo. Y esto, bueno, queda clara su aplicación como para un concepto de groove, pero ¿y qué otro tipo de aplicaciones puedes utilizarlo? Sí, esto también tiene la aplicación, entonces, de verlo en una especie de fill, una especie de fraseo diferente. Ok, entonces vamos a agarrar, en este caso, el paradiddle diddle y lo vamos a comprimir a diferentes subdivisiones. Ahí va. Súper, entonces al final la figura va a ser la misma, pero tienes que tener como bien claras, ¿no? Como todas las subdivisiones para entender en dónde se está repitiendo cada uno de las
palabritas, ¿no? El paradigma de dónde empieza, dónde termina y cómo coincide, ¿no? Con las subdivisiones. Sí. Y supongo que esto también lo utilizas al improvisar, lo utilizas al... O sea, ¿en qué contextos puedes utilizar esto? Porque a lo mejor haciendo un groove, acompañando a alguien, pues puedes estarle metiendo el pie si lo haces, ¿no? ¿En qué momento lo utilizas? Genera grooves como muy llenos, muy atascators. Entonces, puedes usarlo como pequeños inserts dentro de grooves más sencillos. Es decir... Súper. Y, por ejemplo, ahorita dices que esto se te fue ocurriendo, ¿no? Primero pensabas en cómo aplicar los paradiddles, pero ¿has visto este tipo de aplicaciones también en otros bateristas? ¿O dónde has tenido como el feedback para llegar a esto? Pues como el principio de esto lo escuché primero con David Garibaldi de Tower of Power. Okay. El groove de What is Hip, que son paradiddles, ¿no? Y es eso llevado a pequeñas cadenas de rudimentos, solo agregar cosas. Pensar en esa especie de... Justo lo que toca ahí David Garibaldi es esa misma orquestación, ¿no? Como bombos con la mano derecha, ghost notes con izquierda y ciertos acentos que le den sentido de backbeat a lo que sea que estés tocando. Entonces, más o menos de ahí partió la idea. Pero lo que está padre es eso, ¿no? Que estás aplicando justo los mismos rudimentos básicos. Muchas veces pues es una duda que creo que a todos nos ha pasado por en algún momento, ¿no? De cómo utilizo esto. Llevo... no sé cuántas horas diarias estudiando paradiddles, ahora qué hago con ellos, ¿no? Claro. Sí, es una buena manera de insertarlos en tu lenguaje real y que no se queden solo en el practicador, sino que se conviertan en música, idealmente. Súper. Pues bueno, pues amigos, una vez más hemos llegado al final de este episodio, pero todavía tenemos una semana más con Jorge, entonces todavía hay bastante información y todavía tiene mucho que darnos, ¿no? ¿Hay algo más que quisieras agregar? ¿Algún tip extra? ¿Alguna cosa que te gustaría decir? No realmente. Bueno, que todo esto lo mejor es estudiarlo con metrónomo, obviamente, como el resto de todo lo que estudiamos, pero esto está bueno tener como la referencia siempre ahí, sobre todo para el tema de las subdivisiones. Y súper despacio, ¿no? Empezar como entendiendo bien claro. Sí, muy lento. Generalmente sí, esto suena más interesante cuando lo tocas más rápido. Pero si no está claro, lento, más rápido no va a sonar jamás. Perfecto. Pues quisiera recordarnos de nuevo cuáles son tus redes sociales, dónde te podemos encontrar. Sí, Facebook, Jorge Servín Baterista, aparezco ahí. Y Instagram, Doctor Distorto, doctor._distorto. Súper. También recuerden, en YouTube pueden encontrarlo tal cual como Jorge Servín. Y a nosotros en Offbeat nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Están en la descripción de este video. De igual forma, si tienen cualquier comentario, sugerencia, dudas, quejas, pueden escribirnos en la sección de comentarios. Una vez más, quisiera agradecer a todos los que están haciendo posible este video. Muchas gracias a nuestros amigos de Visual Mates, Martín, Adrián, Laura. En verdad, muchísimas gracias por todo. A la gente aquí en Somos, Choc, muchísimas gracias. Recuerden, dense una vuelta. Hay muchas oportunidades de trabajo en este espacio. Y quisiera agradecer también a la gente de Tecrea. Muchas gracias por prestarnos este increíble set de micrófonos. Y por último, también quiero agradecerle a las otras 2/3 partes de Offbeat, a Kenneth y a Roselinsky, por el esfuerzo y la dedicación que entregan en cada episodio. Te late que otra vez nos pidamos con un pequeño pedazo de improvisación. Y pues entonces, una vez más, yo los dejo con Jorge Servín. Recuerden, esto es Offbeat. Yo soy Carlos Bischoff y estaremos aquí la siguiente semana.